La cirugía de catarata es la primera candidata a ser realizada totalmente por un robot. Nos vamos al paro. Y nada más pisar la luna, en esa oscuridad sepulcral, flashes de luces. Ya está, primer DR en la luna. ¿Es bueno comer carne roja? ¿Nos fumigan? ¿La tierra es plana? ¿Hace falta llevar gafas amarillas? Y es que hace un mes se realizó la primera cirugía totalmente robotizada de catarata. El propio robot con su brazo mecánico estaba sujetando la pieza de mano del Faco. El tema de las gafas de sol, las gafas de filtro amarillo, las lámparas de luz roja, todo es una farsa. Y por tanto, en la Estación Espacial Internacional hay retinógrafo, OCT y oftalmoscopio. ¿Y oftalmólogo? Claro, necesitan financiación. ¿Y sabéis quién es uno de los 4 mayores inversores de esta empresa? Según el boletín oficial, un gran inversor corporativo no identificado. Madre mía, qué mala pinta tiene esto. Entonces me estás diciendo que estas gafas van a hacer falta en el espacio. Pues parece que sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo esto pierde credibilidad cuando hay intereses ocultos detrás. Y es que vamos a tener mucho trabajo en el espacio. Oye, y por si acaso, si nos quedamos en paro, ¿se puede invertir? No, es un fondo totalmente privado. Y todo esto constituye el síndrome neurooftalmológico espacial. Bueno, si es algo de oftalmología, tiene que haber siglas. SANS. La evidencia científica es abrumadora. Pero entonces, Álvaro, ¿estás insinuando que Marcos Llorente tiene razón? Bueno, si llevo las gafas será por algo, ¿no? Bienvenidos al segundo episodio del podcast OftalTalks. Conmigo tengo de nuevo al gran Joaquín Alonso. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Y al gran Pablo Bratos. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Pues bien, lo primero de todos, daros la bienvenida. Y segundo, haceros un regalo por acompañarme en esta gran aventura que esperemos que no haya hecho más que empezar. Por favor, abrid lo que tengo para vosotros. A ver, Bueno. Que esa taza que has traído no te va a servir, Joaquín, Veo que no la voy a usar mucho. porque es la taza oficial del podcast OftalTalks, que además puede ser tuya, querido oyente, comentando y mencionando a un amigo en la publicación del podcast. Por tanto, tienes que seguir la cuenta, tienes que darle a like a la publicación y tienes que mencionar a un amigo. Si haces todo eso, entrarás en el sorteo para ganar esta maravillosa taza. Pues bien, el podcast de hoy, no sé vosotros, pero a mí me ha divertido muchísimo prepararlo. Ha sido súper divertido de documentarse y prepararlo. Y por favor, querría que me hicieseis un pequeño adelanto de lo que van a ser vuestras historias, vuestros temas, porque el mío ya os adelanto que va a ser el tema. Yo ya veía por dónde vas. Yo voy a hablar de algo que nos tiene que tener muy atentos a todos, y es que hay una empresa que es totalmente opaca y que sus inversores son parcialmente desconocidos, pero que está desarrollando un robot que está destinado a realizar la cirugía autónoma de catarata. Autónoma quiere decir que no va a intervenir ningún humano. Va a ser el robot capaz de operar él solo la catarata. La patente va a ser de la empresa y el objetivo, lo ha dicho el propio CEO, es sustituir al cirujano. O sea que nos vamos a quedar sin trabajo. Exactamente, tenemos que tener paro, directamente. ¿Y tú, Pablo, de qué nos vas a hablar? Bueno, pues yo antes de ir hacia el futuro, que es de lo que va a tratar nuestro podcast de hoy, voy a ir un poquito hacia atrás, al 20 de julio de 1969. No sé si sabéis qué estabais haciendo ese día, alguno de los dos, imagino que no, pero no estaba. No estabais ninguno aquí, pero vuestros padres y vuestros abuelos seguro que sí se acuerdan, y fue el día en el que Neil Armstrong pisó la luna. Y detrás de él iba otro astronauta que casi nadie se acuerda, que es Buzz Aldrin. Y Buzz Aldrin, cuando pisó la luna en ese lugar de oscuridad y de silencio, empezó a ver flashes de luces. Pues no. Luego sabréis por qué. No se le estaba desprendiendo el vitrio. Primer Eso no. lo adelanto. No se le desprendía el segundo vitrio. nunca se acuerda nadie. Por tanto, aquí estamos para descubrir ese tipo de historias. Buzz Aldrin es un personaje más curioso de lo que parece. Yo hace un par de veranos me puse a investigar de él y la verdad es que es un personaje importante, muy relevante. Ya hablaremos de él, supongo. Pues bien, como habéis podido observar, hoy vamos a hablar de el ojo en la nueva era. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Ellos van a hablar de a dónde vamos y yo voy a hablar de dónde estamos. Y es que en las últimas semanas ha salido a la palestra, ha estado muy de moda, muy de actualidad, un tema que ha sido el evidente, del que voy a hablar, que es el de las gafas amarillas y Marcos Llorente, ¿vale? Un poco para reducirlo, pues Marcos Llorente se ha dedicado en diferentes medios, de diferentes formas, por diferentes vías de redes sociales y también una entrevista que se ha hecho muy popular en la COPE con Juanma Castaño,
a lanzar diferentes comunicados y diferentes instrucciones de lo que se supone que había que hacer en cuanto a la oftalmología, que además nos afecta directamente y que nos debe interpelar y ver si efectivamente lo que dice es verdad o es un bulo, ¿vale? Además, en torno a eso, esto me ha divertido, me ha entretenido mucho porque ha sido un tema que ha confrontado a dos grandes grupos de opinión, ¿vale? Por un lado teníamos los llorentistas, si queréis decirlo de esta forma, que además de expresar esas opiniones en cuanto a la oftalmología, pues venía un poco con un pack detrás de cosas que se supone que había que hacer y de una forma de ver la vida y hacer las cosas. Es gente que, pues, según la caricatura que se ha hecho desde el otro bando, pues se dedicaba a decir que la Tierra es plana, que los aviones con sus estelas controlan el clima, que hay que comer carne roja cruda, todo ese tipo de cosas, que hay que exponerse al frío, bueno. Ahora con las gafas, perdona Joaquín, se les identifica fácil, porque tú vas por el metro y ves gafas amarillas y dices llorentista. Por lo que sea, son opiniones que se alejan un poco de lo que es el statu quo científico desarrollado en los últimos años. Y esto ha sido confrontado de forma directa por el otro bando, por el bando oficialista, por el bando científico, si lo queremos llamar, porque además el bando de los conspiranoicos... ¿Cómo que si lo queremos llamar? ¿Qué nos vas a querer contar? Yo lo que propongo es verlo desde una óptica imparcial, ¿vale? Sin prejuicios, ver qué es lo que hay de verdad detrás de cada versión, de cada cosa que se ha dicho y ver si efectivamente pueden tener algún tipo de razón o no, ¿vale? Además, como decís, esto es muy evidente, las gafas con filtro amarillo son muy evidentes, entonces es la forma de rebelarse contra el sistema, de dar un paso adelante y decir, a mí no me la cuelas, ¿vale? A mí esto me suena a timo, me suena a cuento chino, los aviones nos fumigan, la Tierra es plana y yo no estoy de acuerdo con nada de lo que se me cuenta, a mí no me van a engañar, ¿vale? La verdad es que como estrategia de marketing es totalmente efectiva, se ha hecho viral, ha venido varias personas, conocidos míos, a preguntarme sobre el tema y un público lo tiene desde luego ya asegurado. Y por la calle, si es que se ve que hay mucha más gente últimas semanas con las gafas amarillas. Exacto. Incluso a urgencias de oftalmología, gente con las gafas amarillas. Sí, cuando llevas las gafas de filtro amarillo, para filtro azul, las gafas amarillas, no solo llevas esas gafas, sino que llevas como una filosofía, ¿no? O una proclamación casi política. Exacto. Hoy en día. Y esto es algo muy llamativo porque hasta este momento, como oftalmólogos, solo nos habíamos encontrado con estas gafas de filtro amarillo en pacientes que ya tenían algún tipo de patología retiniana, algún tipo de patología visual. Pacientes con retinosis pigmentaria, pacientes albinos, que ya pasaban a la consulta con esas gafas de filtro amarillo y eran muy evidentes y además confería mucha conciencia de enfermedad y por tanto... hasta este momento era algo que había quedado desplazado a esos colectivos que ya tenían esos problemas visuales y no a la población general, que es algo que sí que ha pasado ahora, ¿vale? Entonces, en el otro bando, como digo, el bando oficialista, el bando científico, pues se ha confrontado todas las opiniones, todas las expresiones que se han hecho desde el otro bando, un poco... con cierto tono de burla, con cierta arrogancia, con cierta condescendencia, y yo lo que he echado en falta, no sé vosotros, es que llegase alguien y dijese, pues mira, aquí están todas estas evidencias que dicen que todo lo que estás diciendo no es verdad. Un poco se ha refutado sin ni siquiera entrar a debatir este tipo de cosas, y al final, si es algo que está en las calles, que habla mucha gente, que se habla en los medios de comunicación, que la gente se lo pregunta mucho al oftalmólogo, que incluso los médicos entre ellos y los oftalmólogos entre ellos hablan sobre ello, pues ¿por qué no arrojar luz sobre esto y ver las evidencias que hay detrás de estas opiniones? ¿Vale? Entonces es lo que vamos a hacer en el podcast de hoy. Pues bien, las opiniones de Marcos Llorente, por hacerlo como un hombre de paja y reducirlo a una sola persona, se han reducido a tres cosas fundamentalmente que nos concernían a los oftalmólogos. Primera, que las gafas de sol eran perjudiciales y no se deberían utilizar nunca, ¿vale? Aquí ahora metemos el corte de Marcos Llorente diciéndoselo a Juanma Castaño. Yo no llevo nunca gafas de sol ni se debería llevar. Segundo, que en interiores durante el día se deberían utilizar las gafas con filtro amarillo, que él se le ve siempre con ellas puestas, ¿vale? Corte de Marcos Llorente. Por ejemplo, las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no. Solo interiores, fuera no es necesario. Tú de sol no usas. Y tercero, que por la noche en interiores se debían utilizar las fuentes de luz de luz roja por la noche, ¿vale? Entonces, ¿qué hay de cierto detrás de cada una de estas tres cosas? Pues bien, primero, que no se deben utilizar gafas de sol.
¿Qué evidencias tenemos a favor de las gafas de sol y en contra de las gafas de sol? A favor de las gafas de sol tenemos muchísima evidencia, ¿vale? Las dejaremos todas en la descripción del vídeo, pero es que es abrumadora. La principal evidencia que tenemos de las gafas de sol, del uso de las gafas de sol, es que previenen el desarrollo de cataratas, o se ha demostrado que las personas que utilizan gafas de sol desarrollan en menor medida las cataratas o de forma más tardía, ¿vale? Y por otra parte, no ya de las gafas de sol, sino de la luz que bloquean las gafas de sol, tenemos que esa luz es perjudicial para patologías del ámbito oftalmológico en muchos sentidos. Se ha demostrado que esa luz que bloquean las gafas de sol es un factor de riesgo muy establecido para el pterigion, para las cataratas, como hemos dicho, para la queratopatía por exposición y fotoqueratitis, para degeneración macular y otras maculopatías, y también para tumores cutáneos palpebrales, entre ellos el epidermoide y el vasocelular. Por tanto, es que es algo abrumador, es algo que es que no se puede discutir. Tú podrás decir, como vamos a decir ahora, que las gafas de sol son malas en otros sentidos porque a ti es bueno que te entre el sol por los ojos, pero es que es abrumador la evidencia que hay, el peso que hay de todos los artículos que dicen que es que el sol en muy alto grado pues es malo para tus ojos y para todo el entorno de tus ojos. ¿Qué pasa? Yo, si tuviese que decir si el sol es amigo o enemigo, diría que es amigo. Se ha demostrado efectivamente que la exposición al sol en general, de gente que ha estado expuesta a una luz exterior, al sol, que ha salido al campo, que ha salido al parque a jugar con sus amigos, pues es algo súper beneficioso y que tiene muchísimas ventajas y que te hace tener una mucha mejor salud, tanto física como mental. Efectivamente, que es algo que se dice mucho por parte de los llorentistas, ¿vale? A que hay que darle un punto a favor de Marcos Llorente, un gol de Marcos Llorente, es que la exposición a la luz exterior se asocia a una menor mortalidad global, esto es muy importante, muy significativo, ¿vale? Menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y también de ciertos tipos de cáncer, ¿vale? Y también, algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años, de una mejor salud mental, una mayor actividad física, esto es evidente, ¿vale? Y un mayor bienestar general. Y, perdón que te interrumpa, nosotros como oftalmólogos también es una recomendación que damos mucho de cara a la prevención o el frenado de la miopía, ¿no? Uno de los consejos más frecuentes es cualquier iluminación que tenemos en casa no es lo suficiente como para un buen desarrollo ocular, y lo que se recomienda es que el niño lo que tiene que salir es a la calle, a jugar al parque y pues eso, a que le dé la luz. Exacto. Se ha demostrado que el mayor factor protector frente al desarrollo de miopía es la exposición a la luz exterior. Y eso es así. No hay otra cosa que sea más efectiva frente a la inducción o al desarrollo de miopía. Por tanto, estar expuesto al sol, a la luz exterior, es bueno. ¿Qué pasa? Que el estar con tus gafas de sol, que además te van a proteger frente a desarrollar muchas patologías oftalmológicas, en absoluto te quita de ganar todos los beneficios de estar expuesto al sol. Por tanto, no hay motivo alguno por el que dejar de estar expuesto a este sol o por el que dejar de utilizar estas gafas de sol. Además, se ha hecho un estudio para ver si efectivamente el bloqueo de la luz solar por parte de las gafas de sol podría frenar la secreción de dopamina, que es algo que sí que preocupa mucho y sí que está incluida en los mecanismos de prevención de la miopía, y se ha visto que no. Se ha visto que por utilizar gafas de sol no pierdes los efectos beneficiosos de estar expuesto a la luz solar y de la dopamina que se secreta a nivel de la retina. ¿Vale? Además, esto es muy significativo, todos los efectos positivos que se reciben por parte del sol, porque muchos de estos artículos se han publicado en journals de oncología y de dermatología que hasta ahora, en los últimos años, se habían dedicado a publicar en contra o advirtiendo de los grandes perjuicios que podía tener la exposición al sol, y ahora de repente viene el pendulazo y dice, oye, no, pues ojo, cuidado, que el sol pues tiene muchos beneficios, y eso se ve, que la gente que vive en España es mucho más lozana, es mucho más feliz y tiene una mejor salud que la que vive en Islandia. Y es que eso es algo evidente y no hace falta que haya ningún artículo que lo defienda. Y aún así los tenemos. O sea que la evidencia en ese sentido también es fuerte. Y en segundo lugar, ¿vale? Gafas de sol. De momento gafas de sol. Gafas de sol. Gafas de sol, sí. Gafas de sol 1, Marcos Llorente 0. Eso es así, ¿vale? Segundo. ¿Va a haber remontada? Spoiler, no. ¿Vale? Gafas amarillas en interiores. Efectivamente,
hay artículos que defienden el uso de estos filtros amarillos. ¿Cuál es la base detrás de estos filtros amarillos o de los filtros rojos que dice que hay que utilizarlos por la noche? Pues que los filtros amarillos y los filtros rojos, incluso en mayor medida, filtran, bloquean la luz de longitud de onda corta, que es la de mayor energía y es la que se supone que podría perjudicar más a nuestra retina y la que podría tener más fototoxicidad en la retina, ¿vale? O la que podría también trastornar más nuestros ritmos circadianos y las que podrían alterarnos más a nivel fisiológico, ¿vale? Entonces, gafas amarillas, efectivamente, no es algo que sea unívoco, no es algo que sea aplastante a favor de que no sirven para nada, sino que sí que hay estudios que defienden el uso de estas gafas de filtro amarillo, ¿vale? Podríamos quedarnos aquí, podría ser clickbait, ¿vale? Oftalmólogo defiende el uso de las gafas de filtro amarillo, pero lo que tenemos es que estos artículos, desafortunadamente, han sido analizados con una revisión Cochrane, que es el estrato de mayor evidencia científica que existe, o sea, la mayor calidad que tenemos a nivel científico, y se ha demostrado que esos artículos no tienen validez, no tienen suficiente calidad metodológica, no están bien hechos. Los beneficios que se obtienen son muy discretos, en caso de que sea verdad que se obtienen. Por tanto, si solo tuviésemos esos estudios que dicen que en determinados grupos, como pueden ser niños con dificultades de lectura, adultos mayores, pacientes con baja visión, si solo tuviésemos eso, pues podríamos decir, bueno, pues para esos grupos podría ser beneficioso, no te va a hacer mal. Pero es que tenemos una revisión Cochrane que dice que no. Simplemente es que gana por goleada el peso de esa evidencia con respecto al resto de artículos que además analizan en la revisión y dicen que no tienen validez metodológica. Porque algo que yo pensé un poco cuando vi las primeras noticias de esto es, si es un producto destinado a la población en general más frecuente, que es un adulto sano, normalmente un adulto sano es alguien que es fáquico y hasta cierto punto, ¿no? Hasta donde yo sé, el cristalino sano de una persona filtra ciertos tipos de luces ultravioleta, ¿no? Entonces ahí quizás... Exacto, si es que puede tener sentido. Yo no digo que sea algo ridículo, nadie lo dice. Tiene sentido el plantearse si efectivamente estas gafas de filtro amarillo pueden ser beneficiosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cristalino que va envejeciendo con el paso del tiempo, que se va haciendo amarillo, que es como tener una gafa de filtro amarillo dentro del ojo y que te filtra efectivamente esas longitudes de onda corta, te filtra esa luz azul y te filtra luz ultravioleta. Y por tanto, decir, oye, pues igual no es tan mala idea potenciar ese efecto y decir, pues yo me pongo esas gafas de filtro amarillo. ¿Qué pasa? Que es que la evidencia es terca. La evidencia dice que no sirve para nada. Y una pregunta, Álvaro, porque claro, nosotros cuando operamos una catarata, muchas de las lentes que ponemos dentro del ojo, pues llevan un filtro amarillo. Bien. Al menos Entonces, son de color amarillo, algunas. Muchas de color amarillo, otras no. ¿Cuál es la evidencia ahí? Porque entiendo que si una empresa multimillonaria decide implantar eso es porque algo hay detrás. Vale. Buenísima pregunta. Porque tenemos dos outliers, como se suele decir, ¿vale? Dos cosas que no nos encajan, que son dos cosas venidos del mundo de la óptica y de la oftalmología, que son, primero, la gente, entre ellos muchos médicos y muchos oftalmólogos que llevan en sus gafas un filtro de luz azul, que es la gente que lleva el reflejito morado en las gafas, que se ve por todas partes, se ve que mucha gente tiene esas gafas y que además esa gente refiere que les ayuda a la hora de síntomas de fatiga visual y que les ayuda para ver pantallas, por ejemplo, y es algo que se promueve en cierta medida por las ópticas. Quizás es eso, que se lo compran en la óptica y tampoco se enteran mucho. Exacto. Y desde el oftalmólogo, cuando nos preguntan los pacientes, oye, ¿y estas gafas que tengo con el reflejito morado sirven para algo? Pues nosotros siempre le decimos, bueno, mal no te hace, póntelas si quieres. Si a ti te ayudan, pues bueno. Cosa que no ha sucedido con las gafas de filtro amarillo o las gafas de filtro rojo de Marcos Llorente, ante las que se ha respondido, yo creo, un poco de forma desproporcionada, cuando al final viene a ser algo del mismo espectro, algo que es básicamente lo mismo, lo que pasa es que un poquito más acentuado. Yo creo que es precisamente por la postura que se ha defendido por parte del equipo de Marcos Llorente de pues vamos en contra del relato establecido, ¿no? Quizá de forma muy vehemente, porque yo creo que he conocido algún caso de colegas oftalmólogos que han intentado arrojar un poco de luz a esto, y si te metes en sus comentarios ha habido un ataque total y directo contra esos oftalmólogos, a veces de forma personal, casi llamándoles que no deberían ser oftalmólogos. Exacto. Si es que ha sido algo
en ocasiones hasta desagradable, ¿vale? Entonces, pues para eso estamos, para ver efectivamente si hay verdad o no en lo que decimos. Sí, el problema de todo esto es que al final, pues o Marcos Llorente o gente así, pues al final lleva algo que puede tener cierta razón en su discurso, pero lo rodea de tantas cosas un poco sin sentido y contra toda la evidencia que cosas que a lo mejor pueden tener cierto sentido caen por su propio peso. Exacto. Y después, volviendo a la pregunta que me has hecho, que es buenísima, es verdad, ¿vale? Las lentes intraoculares. Es una realidad que el mayor laboratorio de oftalmología, ¿vale? El que tiene una mayor cuota de mercado en las lentes intraoculares, tiene un 49% de cuota de mercado en las lentes intraoculares, la inmensa mayoría de las lentes intraoculares que fabrica son con filtro amarillo, ¿vale? Yo me imagino a Marcos Llorente llevando a su abuela el ganchete diciendo, esta. ¿Esto lo sabrá Marcos Llorente? Pues sí. Yo creo que, vamos, no lo sabe seguro. Si no lo sabe, Seguro ahora que no sí, lo porque sabe. nos va a escuchar seguro. Bueno, entonces, ¿por qué si no hay evidencia a favor de estos filtros amarillos, tanto en gafa como en lente intraocular, por qué el principal laboratorio de oftalmología fabrica estas lentes, ¿no? O sea, es algo pues bastante llamativo. Entonces, yo me he metido en la descripción, en las especificidades de esas lentes y realmente se amparan en que no tienen efectos negativos y se amparan en que intenta reproducir la protección que uno percibe del cristalino cuando se envejece, que es al final lo que se sustituye por la lente intraocular. Yo lo que pienso muchas veces en estas cosas es que, bueno, es verdad que yo no conozco por qué esta empresa o estas empresas hacen estas lentes, pero es verdad que hay otras muchas que no. Y si hubiese diferencias quizás no muy clínicamente significativas, ya se conocerían, habrían sido más estudiadas o habría una evidencia mucho más clara. Pero todo lo que tenemos hasta ahora no es que no hay evidencia, no se conoce, los estudios son contradictorios unos con otros. Quizá eso quiere decir que el efecto es cercano al cero, ¿no? Pues efectivamente, y aún así tenemos una evidencia muy fuerte y con mucho peso, que es una revisión Cochrane en la que se dice que desafortunadamente, o para fortuna de algunos, no lo sé, pues es que no hace mal, pero tampoco hace bien. Es así de claro. Vale, y ya por último, y ya termino, la tercera cosa que se ha defendido por parte de los llorentistas es que de noche se deberían utilizar las gafas de filtro rojo, que se diferencian de las de filtro amarillo en que las de filtro rojo bloquean más luz, ¿vale? Ya no solo la luz azul, sino también la luz verde, por tanto, bloquean más luz, y que además en las casas se deberían tener luces más tenues, más cálidas, incluso lámparas de luz Eso es roja. un debate ya a nivel de la población general. Yo he tenido verdaderas discusiones con amigos, no médicos, no oftalmólogos, sobre de qué color tiene que ser la luz del salón, de tu cuarto, de la cocina, y ahí la gente se tira de los pelos. Hay gente muy defensora de luces cálidas, gente muy defensora de luces azules o blancas. Claro, ya entramos en gustos también, de que uno se pueda sentir más cómodo o más confortable en una habitación, una sala que tenga una luz más cálida. Pero, ¿qué dice la ciencia? Pues que, sorprendentemente, y ojo, porque aquí tenemos el gol de la honra de Marcos Llorente, pues sí que hay evidencia a favor de que por las noches las luces LED o las luces que incluyen la luz azul, pues sí que te vuelven absolutamente loco. Sí que produce una disrupción tremenda en tus ritmos circadianos, sí que te aumentan el riesgo de desarrollo de enfermedades graves, de como le puede ser la obesidad, enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, incluso ciertos tipos de cáncer, y por tanto sí que es algo que aquí tenemos que darle la razón y sí que deberíamos adaptar las condiciones en las que trabajamos, sobre todo los profesionales que podemos trabajar de noche, a esta evidencia, que sí que es real, por más que no sea algo pues absolutamente establecido como puede ser los filtros amarillos con la revisión Cochrane, pues sí que existen muchos estudios serios en los que se defiende efectivamente que deberíamos tener una exposición un poquito más atenuada a esa luz que puede no ser tan beneficiosa. Quizá que las zonas de descanso de los hospitales, los dormitorios de los pacientes, pues tengan esa luz amarilla, porque es verdad que uno cuando se levanta por la noche en una guardia o el propio paciente que está ingresado, pues casi en general en los hospitales casi siempre es luz blanca. Efectivamente, pero si es que además se nota, y es verdad lo de que cuando tú estás expuesto a una luz azul, a una luz blanca justo antes de dormir, te cuesta conciliar el sueño, y es así, y hay mucha evidencia que defiende esto precisamente, que es que estar expuesto a este tipo de luz, pues
entorpece y dificulta la inducción al sueño. Y por tanto aquí tenemos que darle la razón a Marcos Llorente, ¿vale? Tenemos un resultado 2-1, ajustado, 2-1, 2-1. yo creo que es bastante justo. Y bueno, pues estas eran las 3 cosas que quería hablar. La evidencia de todo, de una vez por todas, pues lo dejaremos en la descripción de los vídeos para que se puedan consultar, porque ya era hora de que alguien pues arrojase luz sobre esto y se parase a ver efectivamente qué artículos eran los que defendían cada postura. Yo creo que en este tipo de debates, en cualquier caso, lo más importante es no ser un radical y, por ejemplo, Un sectario, sí. intentar decir que si compras determinado producto se te van a solucionar tus problemas de sueño y crear falsas expectativas en una población que a lo mejor pues padece problemas de insomnio o padece problemas visuales, ¿no? Sobre todo si tienes un conflicto de interés, porque al final Marcos Llorente tiene una empresa que podrá ser más productiva para él o menos. Me imagino que el grueso de sus ingresos vendrá del fútbol y de la publicidad, pero él al final tiene un conflicto de interés y está vendiendo productos relacionados con la información que va predicando. Entonces, al final, no creo que pueda ser absolutamente objetivo en esto. Pues muy interesante todo lo que nos has contado, Álvaro. Muchas gracias, Joaquín. Os voy a trasladar otra vez a 1969. No se sabía el año, No se sabía el año. pero yo sé qué pasó ese año, quizás. Eso es. Justo cuando Neil Armstrong estaba pisando la luna, que os contaba que Buzz Aldrin iba por detrás, y ponernos en esa situación de absoluta oscuridad, de silencio en el espacio, y Buzz Aldrin empieza a ver esos flashes de luces. Él incluso cuando volvió a la Tierra, pues en muchas entrevistas lo comentaba, que cuando estaba haciendo el viaje espacial pues notó esos flashes de luces, Neil Armstrong también. Entonces, bueno, yo os vengo a contar pues cómo funciona el ojo en el espacio. Al final, los seres humanos, queráis o no, el planeta Tierra, pues poco a poco vamos consumiendo todos los recursos y la evolución natural del ser humano es salir al espacio exterior. Ya lo estamos haciendo, incluso ya ir a otros planetas como Marte, ya se está hablando, ya hay proyectos hechos. Entonces, pues tenemos que entender como oftalmólogos cómo funciona nuestro ojo en el espacio. Desde luego, 100%, quizá nosotros no lo veamos, pero en algún momento habrá colonias humanas extraterrestres. Yo creo que eso es algo que será parte de la expansión humana por la galaxia. Y ahí, ¿qué labor vamos a tener los oftalmólogos? ¿Vamos a tener trabajo en esas colonias de Marte, de otras Vamos a tener sistemas? trabajo, y igual Marcos Llorente también le va muy bien su empresa. Ojo. Porque claro, la patología oftalmológica cambia completamente en el espacio. Igual que todo nuestro sistema biológico está desarrollado y adaptado a vivir en gravedad y a vivir en una atmósfera terrestre, pues los ojos también, desde que se han desarrollado, pues están desarrollados para funcionar en la Tierra. Entonces, bueno, volviendo otra vez a Buzz Aldrin, esos flashes de luces, se hicieron muchos estudios, pues después de que aterrizase el Apolo 11, viendo de por qué podía haber sido, y se llegó a la conclusión de que eran... O sea, que Buzz Aldrin era el típico paciente pesado que decía, por favor, miradme esto, Sí, no vaya sí. a ser que Nos has salga dicho un- Yo antes que mucha no eran vara. fotopsias. Sí, eran fotopsias. Eran fotopsias. En la Luna no fue solo él, o sea, Neil Armstrong también y el otro astronauta que iba con ellos, no exactamente el nombre también. Y se hicieron muchos estudios, se llegó a la conclusión de que eran rayos cósmicos del espacio, rayos protónicos, que estimulaban las células neuronales, incluso de la zona occipital y también de la retina. Y entonces es curioso porque, bueno, se fue un poco teorizó y luego se hicieron varios experimentos, y curiosamente ahora, cuando se está haciendo tratamientos de protonterapia en cánceres de tumores craneales y en tumores laríngeos, etcétera, pues esos mismos pacientes, durante se les da el tratamiento de protonterapia, también refieren ciertas fotopsias. Entonces, bueno, parece que algo ahí... Los protones son, en principio, capaces de estimular la retina. La retina o incluso las células neuronales directamente... Porque yo no sé nivel- si tiene algo que ver, pero en catástrofes nucleares de tipo Chernóbil, que había protones por ahí, no sé si había gente también que refería a este tipo de problemas. Pues en mira, la eso- serie, me parece, como que veían... No sé. Pues lo eso lo dejaremos investigaremos. para otro podcast, lo investigaremos, porque yo la verdad es que eso no la había leído. Pero bueno, una de las principales cambios que hay en el espacio, claro, no tenemos atmósfera, entonces la luz ultravioleta y la luz solar pues incide mucho más fuerte en los ojos. Entonces ahí es donde entra las gafas que lleva Álvaro ahora mismo, las gafas de protección solar, las gafas de sol, porque la incidencia de cataratas, tanto en el espacio exterior como en una futura colonia en Marte, la atmósfera de Marte es muchísimo más fina que la de la Tierra. Entonces la incidencia de cataratas va a aumentar exponencialmente. Vamos a tener muchas más cataratas corticales mucho más precoces. Así que de momento no nos quedaremos sin trabajo. Va a haber Sí, que abrir nos una vamos. clínica en Marte. Sí, probablemente Exactamente. habrá que abrir una clínica en Marte.
Y bueno, también hay muchos otros cambios oftalmológicos. Al final, todo el cuerpo humano hay una redistribución de todos los líquidos del cuerpo y entonces ya cuando empezaron a estar los astronautas durante más tiempo en el espacio, pues empezaron a notarse distintos cambios en el ojo. El primer cambio que notaron fue que cuando estaban leyendo distintas cosas en el espacio, en las naves espaciales, cuando llevaban más de 3-4 meses en la Estación Espacial Internacional principalmente, pues empezaban a dejar de ver de cerca y se dieron cuenta de que había una hipermetropización del ojo por ese cambio en los fluidos y entonces tenían como una presbicia precoz, sobre todo los astronautas pues que estaban en la edad de la presbicia tenían una presbicia precoz. Años ahí, eso es, en los ¿Qué 40 es lo que está años. sucediendo ahí? ¿El globo se hace Pues más pequeño? curiosamente el globo se hace un poquito más pequeño y además parece que hay un aplanamiento de la córnea y tampoco está muy claro porque todavía pues faltan muchos estudios, pero curiosamente ahora los astronautas que se van al espacio todos llevan unas gafas especiales con una graduación positiva, pues un poco preveniendo porque no se sabe exactamente cuál es el cambio hipermetrópico que van a sufrir. Entonces se llevan varias graduaciones y luego en el espacio, pues según el tiempo que estén, pues las van probando, ¿no? Y bueno, eso es solo una de las pequeñas cosas. Luego hay un síndrome muy típico que ya se describió en los primeros viajes espaciales, que es el síndrome neurooftalmológico espacial, que se llama el SANS, que curiosamente, sí, todo tiene nombre. Cuéntame. ¿Cómo nos gusta a los oftalmólogos poner siglas a todos? Sí, Es que es siglas increíble. literalmente de SANS, síndrome neurooftalmológico espacial. Y curiosamente, como en los fluidos hay una redistribución de los fluidos, pues el líquido cefalorraquídeo, que normalmente está en la zona lumbar, pues se distribuye hacia la zona cerebral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese líquido cefalorraquídeo aumenta la presión a nivel craneal y aparece un edema de papila bilateral, un papiledema. Inicialmente las teorías eran que era sobre todo por la redistribución del líquido cefalorraquídeo, pero bueno, luego se ha visto que es asimétrico, que hay factores genéticos que influyen, también la dieta, que si en la estación espacial hay mucha concentración de CO2 y favorece que aparezca más edema de papila. Entonces, bueno, parece que hay varias teorías, pero en general lo que aparece es un papiledema que incluso puede afectar a las células neuronales, pueden aparecer incluso exudados algodonosos en la retina y que se relaciona con el tiempo que estás en el espacio. Es decir, cuanto más tiempo estás, pues mayor es el problema. Y curiosamente, claro, ahora los astronautas están 6 meses, pero cuando nos vayamos a Marte, que hay una gravedad totalmente distinta, o estemos 2 años en el espacio, pues va a ser un verdadero problema. Sobre todo de cosas que no sabemos. Por ejemplo, a lo mejor quizá para el glaucoma sea mejor, porque hasta donde yo sé, el gradiente transpapilar, que es si aumenta la presión intracraneal, a lo mejor disminuye la incidencia y la prevalencia del glaucoma, pero a costa de otros problemas. Pues curiosamente en el tema del glaucoma hay cambios también muy peculiares. A ver, si tienes un papiledema, poco te importa que Hombre, tengas menos pero riesgo. no todo el mundo tendrá un de desarrollar papiledema, no glaucoma. todo el mundo tendrá un papiledema. Pues bueno, se han intentado formas de disminuir ese papiledema, cosas que te comprimen las piernas para favorecer la redistribución de los líquidos, etcétera, pero bueno, nada ha dado grandes resultados. Pero curiosamente, hablando del tema del glaucoma, cuando las naves espaciales despegan, bueno, es que en la Estación Espacial Internacional tienen retinógrafos, OCTs, retinógrafos? sí, OCTs de papila, de mácula, Madre se mía. toman la presión entre ellos. Bueno, pondremos las fotos por aquí para que las veáis, pero ahí están los astronautas tomándose todo tipo de pruebas. Y curiosamente, cuando se despega, inicialmente hay una redistribución de la sangre y aumenta la presión venosa en los ojos. Entonces eso aumenta la presión intraocular transitoriamente durante unos días. Sin embargo, a las 2 semanas esa presión intraocular se gradúa y se estabiliza. Entonces, bueno, también es una forma curiosa de entender cómo son los mecanismos reguladores de la presión intraocular, porque además de entender cómo va a funcionar nuestro ojo en el espacio, igual nos sirve para tratar enfermedades Aquí en la como el Tierra. glaucoma que tenemos aquí en la Tierra. La verdad es que todo este tema, ya me dices que hay un OCT, que hay un retinógrafo en la Estación Espacial Internacional, pero lo primero que pensaba es vamos a intentar convencer a la NASA o a la Agencia Europea para que nos lleve un oftalmólogo ahí a investigar. Yo me apuntaría, no sé si vosotros sí, os sí. apuntaríais. Yo desde Hombre, luego, yo sería mi claramente sueño. también. Sí. Pues además, recientemente la empresa SpaceX de Elon Musk ha lanzado hace un año lanzó una misión que llevaba a un neurooftalmólogo para estudiar todos estos síndromes O sea, que en la ya propia se misión. nos O sea han que se nos han adelantado, adelantado, se nos chicos, han lo siento. adelantado.
Y... Bueno, pero ya alguien ha puesto una pica en Flandes y ya, bueno, ya es algo con lo que Hombre, hay que contar, de que, no, en la expedición tiene que ir un oftalmólogo. Es o sea, que es ojo. un problema Primero serio, oftalmólogo en el porque espacio, sí. es un problema serio porque los astronautas pierden la visión hasta cierto punto en el espacio. Entonces, bueno, luego ya tocando varios palos se ha investigado toda la oftalmología, incluso hay un síndrome de ojo seco espacial descrito. Madre mía. El ojo seco espacial. El ojo seco espacial, porque hay una redistribución de la película lagrimal, de la secreción de las glándulas de meibomio y parece que hay una evaporación más rápida de la lágrima. Y curiosamente, un estudio curioso que he leído, comparaban también la alteración de la mirada en el espacio y comparaban imágenes de los astronautas en el espacio con imágenes suyas en la Tierra y medían pues la altura de la ceja, la distancia interpupilar, el tamaño, la posición de los párpados y se dieron cuenta que las cejas subían un poquito en el espacio, pues porque al final todo el peso de nuestro cuero cabelludo, de toda la piel de la frente, pues hace caer un poco las cejas. Sin embargo, los párpados parece que tienen una posición más funcional anatómica y no se mueven tanto. Así que, bueno, quién sabe, en Marte, en la colonia de Marte, igual los oculoplásticos tienen menos trabajo y los cirujanos de polo anterior... No sé yo porque... La magia está en las cejas. Sí. Pero el tema realmente que tiene que preocuparnos desde el punto de vista oculoplástico es toda la redistribución de líquidos que hay, que ya los pacientes se quejan que por la mañana se despiertan con los párpados hinchados, con las bolsas hinchadas. Claro, en el espacio no hay gravedad. Es como estar tumbado todo el día, así que pues curiosamente la gente en el espacio tiene que tener más hinchazón en los párpados. Hay varios estudios, sobre todo muy recientes, que relacionan el aumento del edema en la grasa orbitaria con ese síndrome neurooftalmológico espacial y con la hipermetropización en el espacio, así que cuidado que por ahí pueden ir también los tiros. Seguiremos investigando. Sí, y así como dato curioso ya para terminar, que recientemente se hizo una selección de astronautas para ir de la Agencia Espacial Europea y uno de los criterios que no era excluyente era haber estado operado de los ojos, es decir, tener una PRK, un LASIK. No hay ningún problema, podéis ir al espacio. Álvaro, tranquilo, puedes ir al espacio, que estás operado, pero el resto a ver, no hay ningún sería problema. ridículo si no, o sea, con el criterio de eso, hay muchísimos pilotos que están operados, que se operan precisamente para no necesitar gafas, pues al final Lo sería que sí injusto. que te pedirán será una buena agudeza visual, así Claro. que Eso, en ese imagino que sentido sí. Eso es lo más importante. Sí. O sea que el titular es que no nos quedaremos sin trabajo, a no ser que Que la inteligencia artificial o la tecnología nos quite el trabajo, ¿no? Exactamente. En el espacio tendremos trabajo si es que no nos lo quita este robot antes. Porque es algo que ha pasado un poco desapercibido, la verdad, para ser un hito tan importante, pero os voy a hablar de cirugía robótica autónoma de la catarata. Es decir, robots que sean capaces de operar ellos solos la catarata, sin que haya un oftalmólogo de por medio. Y voy a empezar con un poco como forma de historia con dos personajes que se van a repetir, que es uno se llama Jean-Pierre Hafsman y otro Su Chin Zhao. Se van a llamar a partir de ahora Hafsman y Zhao. Hafsman es un oftalmólogo, sea, ¿no? Es un oftalmólogo especializado en retina que forma parte del Stein Eye Institute, que es de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Y Zhao es un ingeniero mecánico que forma parte también de la UCLA, pero en otro departamento que es el que se encarga de mecatrónica, de desarrollo de robots, de microrobots, que se llama MacLab. O sea, tenemos el Stein y el MacLab que se van a juntar en el año 2010, os podéis imaginar cómo estaba la tecnología en 2010, para hacer unas primeras colaboraciones de cirugía robótica enfocadas a los ojos, ¿vale? Esto va a ser la semilla germinal de lo que va a acabar culminando el 8 de octubre de 2025, es decir, hace poco más de un mes, ¿vale? Ya veremos. En 2011 pues, se formaliza esa colaboración entre el Stein y el MacLab y comienza el desarrollo de herramientas robóticas de microcirugía. Al principio, obviamente, no de forma autónoma, sino con el objetivo de que sean, pues, como un Da Vinci del ojo, una cirugía asistida mediante el robot. En 2013 nace el proyecto principal que se llama IRIS, como la parte del ojo, que es el acrónimo de Intraocular Robotic Interventional Surgical System, que es el prototipo inicial. Lo van a desarrollar Hafsman, Zhao y otros investigadores más de la UCLA. Al principio, pues todo de forma teleoperatoria, nada de cirugía autónoma, pero sí que es verdad que si queremos empezar a hacer una cirugía autónoma dentro del ojo, lo primero es desarrollar un aparato que sea capaz de meterse dentro del ojo, ¿no? Que sea capaz de navegar dentro del ojo con toda la precisión microquirúrgica que ello conlleva, ¿no? Es decir, que se puedan mover sin montar ningún pifostio ahí dentro del ojo. Claro, a mí es algo que me ha llamado la atención, sobre todo cuanto más he sabido del tema, que en los últimos años no haya surgido como un prototipo, una versión del Da Vinci para operar ojos u órbitas, porque al final la forma que tenemos nosotros de operar
Retina sobre todo, u órbita, es una muy parecida a la que se utiliza con los trócares y con los instrumentos del Da Vinci. Y yo creo que sería algo que se adaptaría perfectamente, y de hecho conozco una oftalmóloga cirujana de órbita que trabajó con un prototipo del Da Vinci y dijo que para el resto de cirujanos tiene que pasar una curva de aprendizaje bastante larga y que ella se sentía absolutamente cómoda con la forma de Pues te trabajar. adelanto, Álvaro, que ya existe y es el aparato final del que voy a hablar. Y es que en 2018, entre 2013 y 2018, siguen con la investigación del iris y ya en 2018 culmina la investigación con un artículo en 30 cerdos, en 30 ojos de cerdos, en los cuales mediante guía con OCT era capaz el aparato de encontrar de forma autónoma la incisión principal, meterse dentro del ojo y aunque no realizaba facoemulsificación, sí que era capaz de navegar dentro del ojo sin producir ninguna rotura de cápsula posterior. ¿Y qué es lo que pasa? 2018, han pasado 7 años, no hemos oído hablar nada de esto, la verdad es que del iris, de este aparato, hay un silencio absoluto. Y lo primero que pensé yo es, ¿cómo puede ser que con un resultado tan bueno publicado no se vuelva a saber nada? Vale. Y eran robots que trabajaban absolutamente de forma autónoma. Este robot en concreto era semiautónomo, porque la catarata estaba ya como fragmentada y ya estaba hecha la incisión y lo único que hacía el robot era meterse dentro y moverse. Bueno, que no era es una poco, IA. pero que no seguía órdenes de ningún tipo. La verdad es que eso exactamente no lo sé, porque dicen, lo único que Esto ponen lo en el cortamos artículo en es... postproducción. No, lo único que dicen en el artículo es que era semiautónomo. O sea, no era capaz de moverse él mismo, sino que era capaz de hacer ciertos movimientos él mismo. Por ejemplo, un movimiento dentro del ojo guiándose por la OCT, pero él solo no tomaba la decisión de moverse dentro del ojo. Eso no sé qué cierto nivel de automatismo es. Pero lo relevante de esto es que hay que recordar que el iris era un proyecto que se estaba desarrollando dentro de una universidad, dentro de la UCLA, en colaboración con el Stein Eye Institute y el MacLab, entre Hafsman y Zhao. ¿Qué es lo Tenemos que otro pasa? caso de copyright como el de Kellman. Exacto. Pues del rollo, sí, algo así pasa. Porque en 2021 nace la empresa que va a formar este robot que se aprobó el mes pasado, que se llama Horizon Surgical Systems. Es una empresa totalmente privada que es un spin-out de la UCLA. Un spin-out es como se conoce en la jerga del mundo tecnológico californiano, cuando cogen algo que se ha desarrollado en una universidad y se lo llevan fuera de la universidad. ¿Quiénes van a ser los fundadores de esta empresa? Hafsman y Rosen, que era otro colaborador de UCLA. Y Zhao, aunque no forma orgánicamente parte de la empresa, sí que aparece en la página web como cofundador y codirector tecnológico de la empresa. Es decir, todo el know-how de la empresa que desarrollaba, del grupo que desarrollaba Iris en la UCLA, se va a trasladar a esta nueva empresa de Horizon Surgical Systems para desarrollar el nuevo aparato, que el nuevo aparato se va a llamar Polaris, ¿vale? Los fundadores, como hemos dicho, y el equipo técnico va a ser el mismo que desarrollaba Iris, solo que de nuevo ya en una empresa privada y aquí pues con todas las consecuencias un poco que ello tiene. Y es que, el mundo de las universidades americanas es un poco distinto y sí que van a necesitar determinadas copyrights, determinadas patentes que desarrollaron ellos cuando estaban en UCLA. Pero un montón del know-how lo van a patentar la empresa Horizon para su aparato Polaris. Entonces... O sea que de alguna forma se aprovecharon en un principio de la financiación y del apoyo que tenían por parte de la UCLA y después dijeron, adiós muy buenas, yo me piro. Pues sí, realmente sí, pero ahora veremos cómo la universidad de la UCLA no son tontos del todo y van a volver a intentar recuperar el control. Y es que entre el año 2022 y 2023 comienzan el desarrollo del Polaris con la intención de hacer cirugía autónoma de catarata, es decir, sin ningún cirujano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya han probado bastante, en 2024 lo que ven es que necesitan presupuesto. ¿Y cómo funciona esto en general en el mundo tecnológico californiano? Pues van a hacer una ronda de inversión, lo que se conoce como una serie A de inversión. Y aquí va a haber 4 empresas que van a invertir en Horizon. Una de ellas, muy interesante, yo no lo conocía, se llama Excite Ventures, que es un fondo de Venture Capital que... Pues los fondos de Venture Capital son fondos especializados en inversión en empresas cuando están en estadios muy tempranos y por lo tanto muy alto riesgo. Pues imagínate los que invirtieron en Apple cuando llevaba un mes fundado. Sí. Ahí te la juegas mucho, pero el beneficio que puedes ganar es mucho. Pues Excite Ventures es una empresa de Venture Capital especializada en oftalmología. Para que veamos que existe de todo. Hay nichos para todos, está Hay nichos claro. de todo. Tienes mi Invierten atención. en Horizon. Otra empresa que invierte, una que se llama UC Investments, que es el fondo de inversión de la UCLA. Es decir, que la UCLA parece que
para dejarles esas patentes y dejar hacer este spin-out, lo que va a hacer es invertir en la empresa. Otra empresa que se llama Main Street Advisors, y lo más raro de todo, en el propio boletín oficial donde se sale la serie de financiación, hay otra empresa que compra una parte muy importante que queda definida como un gran inversor corporativo no identificado. Y lo pone Madre así. mía. Y no dicen quién es, y no dicen quién es. Y uno dice, vale, si aquí está invirtiendo la propia universidad que empezó la investigación, un fondo de capital riesgo especializado en oftalmología. Esa gran corporación tiene que ser alguien que conozcamos, porque no creo que sea un fondo no especializado en oftalmología o una empresa como Google no especializada en oftalmología. O sea, tiene que ser un gran pez gordo del mundo de la oftalmología. O igual es una ballena demócrata o republicana con información privilegiada. Bueno, es una gran corporación. Yo me decantaría más por empresas que están desarrollando microscopios, facos, todo eso tiene que ser, pero no se sabe quién es. Bueno, Claro. y que invierta una de la universidad de la que viene el desarrollo es porque algo han visto. Me refiero que alguna idea de que tiene cierta posibilidad de seguir Sí, sí. adelante A ver, tiene. ya sobre os todo, digo- y de luego me imagino que invertirían con la idea de, bueno, si os va bien, después me tenéis que dar a mí un buen porcentaje, ya que os he ayudado en vuestros Hombre, inicios. claro, si compras un porcentaje de la empresa, pues ese porcentaje, sí. Claro, imaginaos que sustituye a todos los oftalmólogos, pues va a ser un porcentaje importante de dinero. Durante 2024, con todos estos fondos siguen el desarrollo y ellos dicen que hacen 1000 cirugías preclínicas, pero sin ningún dato. No he conseguido encontrar nada. Hay muchísima opacidad. No dicen ni porcentaje de cirugías completadas satisfactoriamente, ni En animales, entiendo. todo en ojos ex vivo de animales. Vale. No se sabe nada más, hasta que nos sorprenden el 8 de octubre, hace poco más de un mes, con la primera cirugía realizada en un paciente vivo. Hombre, o sea, en una humano. persona, en un ser humano, sí. Se ha realizado en Los Madre Ángeles. mía, nos quedamos sin trabajo. Sí, Atentos, sí. no, atentos. La ha realizado un oftalmólogo que se llama Uday Devgan. No sé si os suena Sí, por este nombre. Cataract Coach. Es Cataract Exactamente. El oftalmólogo que estaba supervisando y en teoría haciendo la cirugía era Cataract Coach. Que por cierto, Qué os bueno. digo que Cataract Coach es accionista o tiene una parte, lógicamente, pequeña de Horizon Surgical Systems. O sea que en parte es dueño de este Chicos, robot. ¿creéis que es tarde para volver a repetir el MIR y elegir otra especialidad? Yo Bueno, no creo- yo luego creo que podemos todas las hablar de especialidades esto. están amenazadas. Radiología, por ejemplo, están cooked. Pero, desde luego, algo que iba a introducir más adelante, pero ya que ha salido, lo comento ahora, es si fueseis una empresa turbocapitalista que quisiese sacar dinero de esto, ¿cuál pensáis que es la cirugía ideal candidata para ser sustituida por un robot? Hombre, hay que pensar en la cirugía de O catarata. sea, yo, esto ya creo que os lo he comentado personalmente, yo antes de elegir oftalmología, un compañero mío de clase ya me dijo, la cirugía de catarata es la cirugía que más se hace en el mundo y más estandarizada. Es la primera que se va a sustituir por un robot. Es verdad que luego la haces y no tiene nada que Luego ver, te pero... enteras de que no, de que es tan no fácil, es tan fácil, es pero- verdad que Sí, sí. pero no, algo para- un poco de para las- razón tiene. La cirugía refractiva láser perfectamente se podría sustituir por un robot. Ahí lo más difícil quizás es la indicación, pero en la cirugía de Claro, catarata claro, lo más como difícil tal, es el sí, sí, propio sí, sí. procedimiento. La cosa es tan mágico como dicen. Pues mira, yo me he visto los vídeos que publica Cataract Coach de esto y en el día de hoy es verdad que toda la cirugía la hizo el aparato que se llama Polaris. Es decir, él sujetaba el faco, él hacía las incisiones, él metía la lente, todo. Cataract Coach no hizo nada. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que lo controlaba desde fuera como si fuese un Da Vinci. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto rompe todo? No. El objetivo de la empresa, y así lo ha dicho el CEO, es desarrollar un aparato que opere solo. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí la analogía que tengo en la cabeza es Tesla como empresa de coches. Tú, Tesla, te puedes comprar el coche, pero ese coche también tiene un software que es capaz de conducir autónomamente. El robotaxi, sí. Esto será mucho más difícil de desarrollar, de aprobar por la FDA y por las agencias europeas, pero la realidad es que su objetivo ya han cumplido que se pueda operar una catarata entera, aunque sea con ayuda humana, y el objetivo siguiente de la empresa es sustituir totalmente al oftalmólogo. Ellos lo dicen, que su objetivo es que en un quirófano haya solo una enfermera y como funciona normalmente hay dos enfermeras, una lavada y la otra sin lavar, y un cirujano. El objetivo es que en cada quirófano haya solo una enfermera y un oftalmólogo para cada 4 o 5 quirófanos automatizados, por si pasa algo, para solucionarnos, ¿vale? Madre mía. Bueno, y entiendo que el paciente que se ha operado estaba con anestesia general. Pues la Porque verdad ahí es que cualquier no lo sé, movimiento- pero me imagino que sí, Claro. lógicamente, o una sedación muy profunda, o sería un hombre muy tranquilo al que le dirían que no se moviese Claro. nada. No sé, ¿qué Claro. pensáis? La verdad es que lo de la cirugía yo lo veo, es verdad que lo veo más lejano de lo que parece, pero desde luego es algo que es perfectamente posible que ocurra porque
el avance del ser humano. Hasta ahora, hasta hace 4 años, no nos imaginábamos cómo iba a ser la inteligencia artificial y el desarrollo que ha tenido es totalmente exponencial. O incluso la FACO, que se ha extendido relativamente desde hace poco, desde los últimos 25 años. O sea, el cambio que va... Joder, esto lo quitamos. El cambio que ha habido en la cirugía de cataratas en los últimos 20-25 años ha sido tremendo. Pues imaginaos lo que puede haber de aquí a los próximos 20-25 años. También. Está claro que es un desarrollo lineal. O sea, lo lógico es pues la cirugía, cada vez menos complicaciones, más fácil y al final pues que la pueda hacer una inteligencia artificial. A ver, es algo que yo creo que todavía un poco Sí, a largo plazo, sobre todo porque, bueno, operar quizá lo más normal se pueda de forma al principio menos eficiente que una persona, pero luego están las cataratas más complicadas. Es decir, yo creo que no va a ser así. Normalmente esto es como lo que pensaban al principio cuando se estaba automatizando el campo. Al final eso lo que crea es más trabajos. Yo en esto la verdad es que no soy muy pesimista. Y una pregunta, ¿cuánto duró esa cirugía? ¿Se sabe? No se sabe nada. Solo hay los vídeos publicados por Cataract Coach. Yo el vídeo que me lo enseñaste justo antes, que lo habremos puesto por aquí en el vídeo, claro, tiene una movilidad lenta. Que no opera. Yo tengo algún oftalmólogo opera de 15 cataratas en el tiempo que opera ese una. Es que por eso, son pequeños pasos, pero me parece bastante llamativo que haya un robot que al menos de forma teleasistida, aunque él solo no lo haga de forma autónoma, sea capaz de operar totalmente. Pero el objetivo de la empresa es, mediante inteligencia artificial, que ese robot sepa lo que tiene que hacer. Tiene OCT, tiene cámaras, ¿vale? Es que realmente hemos llegado a un punto en el que se está tan tecnificada, tan depurada la técnica, que tienes a un oftalmólogo que opera de forma muy barata una catarata en 6 minutos sin complicaciones. Entonces, invertir en un software, en un hardware que sustituya eso, que puede ser muy costoso, realmente hay que ver hasta qué punto es rentable. Hombre, con el tiempo habrá que ver si se hace más rentable, tendrá que ser mucho más barato, lógicamente, y bastante rápido. Lo que está claro es que, por ejemplo, para las inyecciones intravítreas, eso sí que sería algo mucho más rentable. También hay un robot que se está desarrollando para inyección intravítrea. Es terriblemente lento, es una empresa francesa que se llama Oft Robotics, ¿vale? Que es para intravítreas. Y luego también otros desarrollos que hay una competencia que va bastante más atrasada, que es de una empresa israelí para desarrollar también un robot que opere de forma autónoma la catarata, y luego también hay un tipo Da Vinci que se está desarrollando en Moorfields. El que más me llama la atención es uno francés que se llama Keranova Femtomatrix, que lo que hablan es hacer una fotoemulsificación de la catarata mediante láser, fragmentarla en fragmentos enanos de micras y que luego simplemente te tengas que meter con una IA y aspirártela entera. Hasta ahí estamos. Eso parece también algo bastante razonable, sí, quizá un paso si previo. Si no aumenta la presión dentro del saco y hace que se estalle y vaya por todas partes. Me imagino que hará, será como un femto que hará también las rexisantes y las incisiones. Bueno, y lo importante, si nos quedamos en paro, ¿hay alguna forma de invertir en alguna de estas empresas o en alguno de los fondos que están metidos en estas empresas? También lo he mirado. Me he metido esta mañana a ver si puedo de alguna manera invertir a través de Excite Venture, la empresa que ha invertido en esto, y es totalmente imposible. Es un fondo de Nueva York que la única manera de invertir es de forma privada para capitales de net worth alto, pone literalmente. Así que no tenemos ninguna posibilidad. Sueldo me da que no nos llega. Ninguna posibilidad de invertir en esto, salvo que nos juntamos miles de oftalmólogos y compremos y la empresa. Claro, no, tumbarla no. Hombre, yo prefiero comprarla. Nos quedamos sin trabajo. Pero si opera ese robot por ti. Sí, te quedas sin trabajo. Si es tuya la empresa, hombre, la compramos. Ya, bueno, tienes que alcanzar un equilibrio entre los que vayáis a comprar, que no sea todo el mundo, porque si no, se te acaba. No podemos comprar todos los oftalmólogos. Bueno, a ver, nuestros oyentes, si alguno quiere unirse a un fondo de Venture Capital, estamos interesados. Eso es. Marcos Llorente, las gafas amarillas no son para ti, porfa, invierte en esto. Esto es el verdadero filón de oro, sí. Sí. Bueno, pues nada, chicos, un placer haber pasado esta tarde de nuevo con vosotros. Llegamos al fin de este podcast, que es el segundo de muchos más que están por venir. Y muchas gracias a vosotros por estar ahí al otro lado de la pantalla, del audio. Y pues ya os digo que muchos están por venir. Así que muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Pablo. Nos vemos.